Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de materia gris. Nos encontramos a día 20 de septiembre, 7:13 de la tarde, Ciudad de México. Y pues vamos a dar comienzo a nuestra sesión de lectura. Nos aventamos la introducción al psicoanálisis de una de las conferencias de Sigmund Freud. Y la idea es rebotar un poco ideas y pensamientos de lo que fuimos entendiendo e intentar despejar la mayor cantidad de dudas posibles. Entonces, pues una vez dicho esto, no sé si alguien quiere empezar, si alguien tiene así algún primer comentario, alguna frase, alguna citación que quiera hacer o algo al respecto. O Sergio leyó todo, Sergio leyó Dale, todo. dale, tú primero. Yo Escuchamos. igual me hice un par de citas y como que fui haciendo mis comentarios y conclusiones, pero me llamó mucho una primera de las que dice Freud que el psicoanálisis es una modalidad de tratamiento médico en pacientes neuróticos. Yo cuando leí esto me salió la duda que de hecho le tuve que preguntar a un par de mis compañeros de si esto era cierto, ¿no? Si solo aplica para neuróticos o no. Y ya me dijeron que sí, que efectivamente Freud sí consideraba que era un tratamiento simplemente para neuróticos, pero que tendríamos que entender un poco cuál es el concepto de cura para Freud en su momento y cuál es el concepto de cura actualmente. Entonces, pero en sí, Freud sí lo entendía y lo definía como un tratamiento simplemente para personas neuróticas, para llevar a una cura a personas neuróticas. Ustedes, no sé si notaron ese punto. Sí, a mí también me surgió la misma duda, ¿no? Porque tengo entendido que ahorita no, o sea, se usa para varias cosas, ¿no? Pero es bueno saber que desde un inicio era para tratar nada más la neurosis, ¿no? Aunque realmente me falta investigar, pero no sé como tal que es alguien neurótico, o sea, cómo sabían esa idea, este tiene este padecimiento y vamos a intentar sanarlo de esta forma. También quería preguntar eso, porque puede ser que muchos seamos neuróticos en una cierta escala desde el punto de vista de un psicólogo o de un psicoanalista. No sé si hay como que algún nivel en el cual digas, pues una persona con estas características, a lo mejor cierto nivel de estrés, por ejemplo, se me ocurre, pueda ser considerado como psicótico. Sí, yo ahí también me salió la duda exactamente de qué es un neurótico y me gustaría que Perdón, neurótico, sí. en cuanto llegue, que no tarda, va a llegar, nos explique bien el concepto de neurótico, porque yo también entiendo que es una persona que está como que siempre muy a favor de sus sentimientos negativos y eso lo lleva como que a ciertos trastornos distintos como la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si las personas muy ansiosas, pues se les clasifica como neuróticos o qué tanto, como dice Jorge, o sea, si hay un grado en el que pues ya o es normal o no es normal nunca, si es simplemente siempre un agravio de estas sensaciones, ¿no? O de estas emociones negativas. Entonces ahí le podemos preguntar a Jesús que indague un poco más, que nos profundice más con el tema, o si alguien sabe algo más al respecto, como Ángel o Diego, que Diego sabe un montón de cosas, que puedan Pues profundizar. yo lo acabo de googlear ahorita y dice en definición de Google, nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que aparentemente haya alguna lesión física en el sistema nervioso. Y pues sí, como yo lo entiendo, es estos como lapsitos de locura o cuestiones psicológicas sin que haya nada físico en tu cabeza. Que Sí, no sí, es algo puede ser, como... como dices, puede ser ansiedad o muchas otras cosas. Sí, yo vi que la ira, que la envidia, sentimiento de culpa. Sí, también tengo aquí mi paginita de Google, pero sí preferiría a lo mejor que pues, nos dé su aporte Jesús eventual. Pero sí, precisamente es eso, ¿no? Es como que estos malestares emocionales y no físicos que desarrolla una persona. Pero sí veo que hacen como que mucho énfasis en el tema de las emociones negativas en un neurótico. Pero bueno, Freud se enfocaba en que el psicoanálisis solo servía para este tipo de personas. Él los clasificaba en neuróticos y se me fue, ¿no son sociópatas? No, esos son otros. Pero bueno, los clasificaba en dos y los neuróticos es en los que enfocaba su tratamiento, al menos Freud en su momento.
Sí, me da la sensación que era como una forma muy genérica que ahorita ya conocemos con diferentes nombres, ¿no? Así, ansiedad, TOC, no sé, Sí, pero inserte, mi pregunta es, depresión. ajá, ¿cómo, Es cómo? como, así todos ellos son neuróticos. Sí, o sea, que hoy ya los clasificamos más, ¿no? Ajá. O sea, que ya son más segmentados, ya no es tanto nada más dos grupos. Después yo me puse otra cita aquí, porque veo que no quieren aventarse. Y dice que Freud menciona en algún momento de la conferencia, cuando tomamos a un neurótico bajo tratamiento psicoanalítico, le exponemos las dificultades del método, su prolongada duración, los esfuerzos y los sacrificios que cuesta, y en lo tocante al resultado le decimos, nada podemos asegurarte. Entonces, ahí se me hizo bien raro, ¿no? De cómo nada más es como, pues vamos a meternos un tratamiento, va a estar bien largo, no depende de mí, depende de ti y no te puedo asegurar el resultado. ¿Sabes? De primeras es como, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Tú de qué me estás hablando? Entonces, ahí me surgió la duda de si quiere esto decir que el éxito del tratamiento radica casi en su totalidad en el paciente y no en el psicoanalista. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí lo dice ahí, ¿no? Que por más fregón que sea el terapeuta, si el paciente no se abre las puertas, por así decirlo, para que fluyan las cosas, pues no va a haber éxito. Y está curioso porque si te lo traes al tiempo real y si estás sufriendo de algún tipo de neurosis, pues por algún lado tienes la opción de ir a psicoanálisis, que va a ser un proceso largo y costoso, pero pues lamentablemente una de esas opciones se puede colar por ahí un gurú motivacional que te vende lo contrario, de que yo te voy a solucionar la vida en un mes. Y está cañón, ¿no? Ahí entra bien duro, claro, porque exacto, ahí es donde muchos se aprovechan y es esto de los cultos coercivos, ¿no? De, ok, hay gente que está mal, la mayoría está mal, con que le hace un poquito, ¿no? Te puedes dar cuenta así, la mayoría estamos tocados, te puedes aprovechar de muchas situaciones así. Pero sí, yo también creo que Freud lo deja muy claro, así, oye, esto es algo que va a depender de ti, pero necesitas de mí para establecer esta relación de confianza en la que me vas a hablar hasta de cosas que no te quieres decir a ti mismo. Y es raro porque este, es similar la premisa o ese axioma inicial al de Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina. Tenía una frase que decía que él no podía curar a nadie que no quisiera ser curado, ¿sabes? Refiriéndose a medicina general. Porque, o sea, muchas de las cosas que decía él o que veía él era, dude, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, lo voy a traslapar ahorita en medicina general contemporánea. Tengo amigos médicos que me llegan y me dicen de que, dude, es que el vato tiene diabetes, le voy a mochar la pata por pie diabético y no quiere dejar de comer azúcar. O sea, yo no puedo curar a esa persona que no, porque ya sabe que su problema es de una resistencia a la insulina derivada de un exceso del azúcar y no quiere azúcar. Está bien denso. Ay, mi internet es más Ven, ahí inestable está que la mis exes. importancia de haber Es, presentado a los filósofos griegos antes de empezar sí, este siglo. Aunque sí. igual con el tema, por ejemplo, del azúcar, se ha visto que esto no podría citarlo ahora explícitamente el paper científico de que tiene un carácter adictivo, o sea, entonces que sería muy difícil como decirlo, no, esto fuerza de voluntad netamente, cuando podría dejarse al rango como de alcohol o de alguna droga. Exacto, un adicto no va a dejar de ser adicto hasta que no quiera dejar de ser adicto, ¿no? Y sí, como dice Diego, o sea, estuvo bien buena esa referencia, ¿no? De cómo, pues no puedes, viendo también la de no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Y sí, quizás ahí es un poco esa referencia, pero sí creo que deja muy implícito en el texto Freud que, o sea, son el medio para, pero depende de ti. Sí, de hecho, dice que depende mucho de la inteligencia, de la conducta, de la docilidad y la perseverancia del paciente. Es como, son esos 4 pilares que tienes que tener si quieres entrar a que llevemos a cabo este proceso. Pero depende de ti, no te aseguro nada. Como que se limpiaba mucho las manos, en plan, oigan, está esto, pero Sí. estaba... Me limpio las manos, tú te haces responsable.
duro y en una conferencia, ¿no? O sea, Sencillo, duras y es sencillo, o sea, tu enfermedad está ahí, ¿quieres curarte? Esto es lo que tienes que tomar de medicamento. ¿No quieres? Adelante. Oye, y de hecho ahí tenía conflicto Freud, después les dice a los de la conferencia así de, o sea, vienen de un campo de la medicina, bueno, si quieren ahorita llegamos a si quieren ahorita llegamos a eso. Creo que Sergio quería decir algo. Pues no tienen nada que ver con la lectura, pero es algo que me surgió mientras leía. Bueno, sí, no tiene nada que ver, pero no sé qué opinan ustedes si comparas el atacar estas neurosis por medio de psicoanálisis, que es enfrentarte a tus traumas internos, o puedes ignorar esos traumas y maquillar bonito el exterior de una manera muy estoica, que al menos es como yo percibo el estoicismo, y eso va a generar que pues vivas tranquilo, que tengas paz mental, aunque el estoicismo no saca las cosas reprimidas, siento que hasta las mete más al fondo todavía, ¿no? Sabes que a lo mejor, o sea, yo creo que ahí podría o potenciarlo o como bien dices, podría ser una ayuda, pero pues ahí Freud te diría, pues te digo que depende de la inteligencia, la conducta, y sería pues un poco como tú lo puedes tomar. Quizás mucha gente pues, sí necesita de una ayuda que los lleve a esos pensamientos. Pero Freud sí decía, si alguien quiere entrar en una relación permanente con el psicoanálisis, no solo se lo desaconsejaría, sino que directamente lo prevendría contra ello. O sea, además voy a luchar para que no te metas a esto. Estaba bien raro eso. Esa frase a mí me sacó de onda. Dije, ¿cómo crees? Estás dando aquí una conferencia, tu primer conferencia, introducción, y dices esto. O sea, como que iba fuerte, el hombre iba fuerte. Por lo menos eso me da un poco de confianza, ¿no? Ahorita justo que estaban tocando el tema de los coaches y los gurús, mientras ellos es puro marketing y conmigo te vas a resolver la vida, un Freud dice, está heavy lo que te voy a presentar, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Y hasta me da confianza porque es como de, ok, creo que conoces muy bien. Pues es Conoces como que muy... está diciendo, esto no es magia, o sea, Sí, exacto. al menos yo lo percibo, como que está queriendo decir, oye, esto no es magia, si te quieres meter, ten en No, cuenta que vas a encontrar esto, ¿sabes y... cómo lo veo yo? Parecido, lo que es que quiso dar a entender, esto no son enchiladas, ¿sabes? Ajá, Básicamente, También. o sea que, dude, si te vas a meter a esto, o sea, este pedo está muy cabrón. No son enchiladas, no es así de que tranqui, de que easy peasy lemon squeezy, no, o sea, va a haber sangre, sudor y lágrimas, o sea, así es. De hecho, yo lo que después dice es que no lo recomienda porque una vez que se adentran como que este tipo de pensamiento que les impone el psicoanálisis, dice, pues ya no van a encajar en las universidades convencionales y van a tener una forma de ver las cosas que iría en contra de muchas de las enseñanzas con las que trabajan hoy en día, que es lo que le quería decir antes a Fabricio, ¿no? O sea, cuando el doctor te da un medicamento, Freud decía, pues es que pueden ver con el microscopio y entender el componente de ese medicamento y lo ven y saben que esa es la cura para lo que necesitas. Dices que en el psicoanálisis no vas a ver nada de lo que es la cura, no puedes ver esa raíz. Es meramente palabra y por eso pues muchos de los familiares, sobre todo de los pacientes, se veían muy escépticos con lo que Freud decía, era como, ¿cómo solo hablando vas a curarlo? Sí, Y la ahí palabra cura. Y enferma también. es lo que les decía que me dijo Jesús Exactamente, la hace palabra rato. cura y enferma, exactamente, las dos. Hay que entender también esos conceptos bien por cómo los definía Freud, ¿no? Cura, es lo que les decía antes de que me dijo Jesús. Pero También sí, hay que tomar en cuenta, o sea, que en esa época el cientificismo, o sea, el dejar el esoterismo y empezar con el cientificismo era como que no te puedes salir de esto, de lo observable, de lo contable, o sea, estaba ese boom de la ciencia, que podemos decir que incluso ahorita ya no está tanto, porque por ejemplo pensar en las ciencias computacionales ya no las ves, ya se da todo por sí, casi por sí mismo, no son códigos, ya no es ese mismo tipo de ciencia, pero la ciencia que se hacía en ese momento era totalmente observable, y él te está proponiendo, oye, esto no lo vas a poder ver, prácticamente tienes que confiar en que se está dando de alguna manera, ¿no? O sea, sí te explico cómo se da, pero no lo puedes observar, es
tienes que estar ahí viviéndolo, casi, casi, ¿no? Sí, esa parte está cruda también así, porque exacto, los médicos sí es como que vengan, van a ver cómo vamos a hacer una operación y tal, pero sí te dicen, en una terapia de psicoanálisis no puede haber un tercer oyente, no puede, porque pues esa relación que tienes con el terapeuta no la vas a tener con cualquier otro. A veces no la tienes contigo, la están trabajando ahí. Dice, entonces algo que no pueden ver, no les puedo enseñar. Yo Entonces, también discrepo de ese pedo de la medicina, de que vean, o sea, ya ni siquiera es algo didáctico, ni pedagógico, ni sí, de androgenia, este, es morbo, y es voyerismo, Exhibicionismo. y es grotesco, porque digo, varios amigos médicos, se ponen a grabar historias para sus close friends, güey, se ponen a usar Tinder, o sea, vato, ¿dónde está el aprendizaje ahí, güey? O sea, sácate a chingar a tu madre, ni siquiera estás interviniendo en el tema quirúrgico, pero bueno, así que de cierta manera sí entiendo por qué el psicoanálisis es como que, ¿sabes qué? Uno más uno y ya, o sea, no metan a más raza. No sé si recuerdan que la semana pasada les había dicho, ¿no? O sea, el psicoanálisis es de relación del terapeuta o psicoanalizante, perdón, terapeuta psicoanalista con el psicoanalizante o paciente. O sea, es la relación de ellos dos y nada más. O sea, esa relación no la vas a tener con tu amigo, con tu mamá, con tu papá. O sea, es una relación como que muy, muy específica que tienes que poner, o sea, el ambiente para que sea hacia eso. O sea, tanto el terapeuta tiene que ser profesional para que se dé esa relación, como el paciente tiene que saber qué es a lo que va para que se dé esa relación y no estar poniendo nada más resistencia, resistencia, resistencia y resistencia. O sea, es una relación así como que muy, muy, muy particular. Y pues precisamente por eso es que solamente se da entre dos. Ya un tercero ya sería discordia, ya, o sea, si entre dos es complicado, imagínense ya meterle un tercero, un cuarto, o sea, Una pregunta, disculpa. sería imposible. eh, ¿Cómo se pondría resistencia en una terapia, por ejemplo, de psicoanálisis? ¿O cómo mostraría el paciente que, por ejemplo, no se quiera curar, entre comillas? Que, o sea, también algo que quería decir que, por ejemplo, en un primer momento, claro, por ejemplo, una adicción es necesario tener como cierto sustento o apoyo como para que la persona pueda decidir realmente, así como no quiero esto, porque gran parte de sus acciones no están como dentro de su libre elección, sino por la adicción que mueve a ciertas acciones. Queriendo aclarar, o sea, como cerrar un poco en esa parte. La verdad es que ya viendo perdón por el panadero con el pan, pero está perdón. Este, ya la parte de una adicción, la verdad es que para tratar una adicción yo no recomendaría el psicoanálisis, no porque no pueda funcionar, sí puede funcionar, pero a veces cuando ya es cuestión de adicción, la idea ya sería como que cortarlo lo antes posible, no esperar a que sepa por qué empezó con esa adicción, por qué cuál es su relación con, ya sea con el alcohol o con la droga, o sea, ya cuando haya un resultado, a lo mejor ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, entonces yo no recomendaría un psicoanálisis para una adicción. Me iría más por algo cognitivo-conductual, por algo de vamos a quitar la conducta, sí o sí, vamos a quitar esa conducta de que es autodestructiva. Y ya si quieres después, una vez que ya no está, ya no hay tanto peligro, porque una adicción te pone en peligro. Entonces, ya una vez que quitamos esa adicción, ahora sí, ve con un psicoanalista y analiza por qué tenías esa relación, porque esa relación va a seguir ahí. Normalmente lo que hace un cognitivo conductual en una adicción es trasladar la conducta a otro lado, a un lugar donde no sea autodestructivo, pero ahí va a seguir. Ya no te va a hacer daño, pero ahí va a seguir. Ahí está esa relación con la sustancia, ¿no? Entonces, a lo mejor ya después sería interesante, oye, pues ahora sí me voy a una terapia que vaya más hacia lo profundo, pero ya en una, o sea, por ejemplo, si hay un peligro de suicidio, pensando en una depresión, oye, lo que quiero primero es quitarte esa tendencia. Sí, es importante saber por qué está esa tendencia, para que ya no se tenga, pero lo primero que quiero es que sobrevivas, no esperarme 3 años a ver si lo sobrevives para que ya ya descubramos por qué, ¿no? Entonces, ay, no sé si más o menos me fui por el lado de tu pregunta o ya me fui más
a la experiencia clínica, pero o sea, también depende del enfoque, es la cura que estamos dando. Algo que le preguntaba a Adrián es, bueno, el psicoanálisis, ¿qué considera cura? O sea, si vamos a decir que cura a la neurosis o que cura esto, que cura lo otro, bueno, ¿qué es cura? ¿no? Peiner. Claro. No, no es Ahí cierto. mi pregunta como que me dispersé un poco. Quería, o sea, hacer como la pregunta más concreta de cómo sería, cómo se mostraría una forma de resistencia a la terapia o de mostrar que no se quiera curar fuera de, por ejemplo, una adicción, así. Que yo comentaba que no sé si realmente la persona que no quiera curarse o es porque yo pienso que en realidad sea más por la adicción en sí, que un tema fisiológico, que no pueda dejarla, o sea, bueno, una vez me estoy equivocando, la adicción en un primer momento o cuando ya estando inmersa fuera de lo que lo haya motivado, sino como, volviendo a la pregunta original, porque me vuelvo a desordenar, es cómo sería una forma de resistirse a la terapia o de no querer estar de no curarse, por así decirlo, como acciones o conducta, no querer responder ciertas preguntas. Sí, mm, te voy a hablar puramente freudiano, porque pues estamos leyendo Freud, pero ya si agarramos otro autor podría ser la respuesta un poco diferente. Pero ¿cuáles son mis índices de cómo identifico una resistencia? No solamente está en el decir, también en el no decir. ¿A qué me refiero con esto? El paciente ya se abrió y te habla de la relación, siempre está hablando de su relación con su madre y sus amigos y sus hermanos. Una resistencia ahí, yo podría decir, oye, ¿y cómo es la relación con tu padre? ¿Por qué nunca me hablas de ello? O sea, la resistencia no solo está en lo que está diciendo, sino en lo que está omitiendo también. Ese es un tipo de identificar una resistencia, ¿no? Otra resistencia que podríamos ver es cuando ya le das una interpretación. Oye, fíjate, por todo lo que me estás diciendo, puedo interpretar A, B y C. La resistencia entraría no en el que no la quiera aceptar la interpretación. La interpretación puede estar equivocada, porque no somos magos, o sea, se intenta lo mejor que se puede, ¿no? Pero no siempre acertamos. Pero la resistencia sería un rechazo total. No, 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 o sea, así como que no, 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 y a lo mejor no da una razón. Espérate, ¿por qué te resistes tanto? O sea, estoy intentando darte una explicación del porqué de tu síntoma. Diferente como cuando haces una mala interpretación y sabes que no se me figura eso porque fíjate que, o sea, la resistencia sería en un, luego, luego llega la negación, luego, luego me cierro, o sea, no me estoy haciendo, no voy a hacer oídos sordos, prácticamente lo que estás diciendo. Incluso le voy a dar la contraria completamente. O sea, eso también sería una resistencia, ¿no? Otras resistencias que podemos ver en un análisis, según Freud, sería, por ejemplo, el llegar tarde a la consulta. Oye, si estamos agendados cada semana, el lunes a las 7 y de repente un día me dices, oye, perdón, es que me salió un compromiso. Pero, tú sabías que tenías un compromiso el lunes a las 7. El que de repente digas, me salió un compromiso de improviso, es que no querías venir de alguna manera. Diferente a un decir, oye, fíjate que en 2 semanas me voy a ir de vacaciones. Ahí ya no sería una resistencia, o sea, pues estás planeando las cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando me salió algo de improviso y fíjate que, espérate, realmente es más importante que tu consulta o se puede interpretar como resistencia. Claro, uno entiende cuando, oye, choqué y no alcancé a llegar, oye, pues bueno, no dependía de ti, ¿verdad? O sea, hubo un accidente de tráfico, etcétera, Plot etcétera. twist, nada que sí. Es un Ujú. mecanismo de defensa involuntaria. Es que choco porque no quiero hablarlo. Claro, claro, Estoy sería también ordenando. de analizar la situación, o sea, diferente es el yo choqué, a lo mejor yo iba bien y alguien se pasó el alto y me chocó, ¿verdad? Ya sería después de analizar la situación, a ver, ¿y cómo fue el choque? Cuéntame, etcétera. No, pues fíjate que de repente se me fue la onda y me estampé. Qué raro, ¿es normal para ti que se te vaya la onda cuando vas manejando? A lo mejor ahí podríamos ver resistencia, ¿no? O sea, pero ya sería de analizar la situación específica, ¿no? Pero esas son las formas en las que vamos viendo la resistencia, o sea, donde hay de repente una trabita, un granito de arena que no tendría por qué estar ahí y de repente no, o me cerré, o sabes qué, te voy a dar la contraria totalmente y como que ya no se presta tanto la conversación, el raciocinio de, oye, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste, pero me suena que por aquí puede ser. O sea, ya cuando hay de plano esa podría ser una resistencia. Este,
no sé, o sea, hay muchas formas de ver resistencias, pero como que estoy dando unos pequeños ejemplitos, ¿no? O sea, incluso podríamos ver resistencias si estás hablando y de repente se tensó. Espérate, ¿qué hizo que qué te hizo sentir? ¿Por qué te tensaste tanto de repente? ¿Te puso incómodo el comentario que te dice? ¿Por qué te hizo sentir incómodo? Vas atacando la resistencia, ¿no? Pero ves esas señales, esas pequeñas señales. El psicoanálisis freudiano es comparable a Sherlock Holmes. Ya, La problemática no está en el dibujo, está en el detalle, en la pincelada mal hecha, o sea, el psicoanálisis freudiano es mucho de ver los detalles. Espérate, esto como que no debería estar aquí. ¿Por qué está aquí? Oye, Jesús, en base a eso, entonces lo que hace el psicoanálisis es llevar las cosas del inconsciente al consciente para así superarlo por medio de la palabra. Pero, por ejemplo, en el caso de adicción al tabaco, pues el tabaco a fin de cuentas se Ujú. succiona, pero pues, no sé, en un psicoanálisis exitoso, pues el fumador podría salir diciendo, resulta que fumo porque mi mamá no me dio chichi cuando era niño, algo así. Pero pues realmente hasta ahí llegaría, ¿no? Ahí es lo interesante y por eso les hago la pregunta, ¿qué es cura para el psicoanálisis? ¿Por qué? Porque Freud dice, yo no aseguro que van a cambiar tus conductas, Oye, yo no aseguro que las vas a modificar, o sea, y si hay traumas, pero si están en la parte consciente, ahí sería también recomendable psicoanálisis. fíjate, yo leí otra lectura por equivocación, otra primer conferencia de Freud, y en esa explica más o menos qué es el trauma. Tenemos la idea de Sería, que el trauma es un golpe, o sea, es un evento muy importante. Mientras que en esa otra conferencia, y en otros también las expone, estudios sobre la histeria sobre todo, te va a explicar qué es un trauma. El trauma no es un golpe o sea, una situación que, ¡pum!, te sobrepasó. Es una N cantidad de situaciones hasta que llegó la gota que derramó el vaso. Entonces, hay traumas que son en parte conscientes, pero tienen una raíz inconsciente. O sea, es la acumulación de toda esa energía, la que hace el trauma, no es una sola. Entonces, no hay ningún trauma 100% inconsciente ni 100% consciente. O sea, va a haber una conexión en algún punto. El Ya. chiste O sería sea, encontrar la conexión. son como muchas huellas, como lo decía en la lectura pasada o en la sesión Ujú. pasada, son ¿Sí? como varias huellas que ya ocasionan un hoyo gigante Exactamente. que va hasta el Exactamente. inconsciente. Muy bien. Creo que No sé si Fabricio alguien tenía quiere una pregunta. Sí, porque yo tengo varias cositas que ¿Qué poner dice aquí. Adelante, Kevin? tú sacas las preguntas. O sea, Jesús, yo tengo dos preguntas. Estabas hablando referente a la defensa del paciente o la defensa también del psicólogo. Mi pregunta primera es, ¿en qué momento tú, como psicólogo, puedes decirle al paciente, estás dado de alta? uf, esa pregunta es bien difícil. Al grano. Es que es bien complicada. O sea, puramente freudiano, Perdón, porque estabas hablando, ok, a una persona que está con tentativa de suicidio, ok, lo estás tratando para que no llegue a ese límite, ujú, ¿verdad? Y me imagino que vas a estar como por un lapso de estar haciendo como que un paso a paso para que no llegue a un punto ujú, culmine, ¿no? claro. Pero vamos hablándolo ahora sí con una persona que tiene conflictos maritales. Ujú. ¿Sí? Ok, vamos a poner que, ok, viene la pareja, etcétera, etcétera, están en terapia de pareja, bla, 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 bla. Ok, ¿en qué momento puede llegar por parte tuya el decir, ok, están dados de alta? Ay, Jesús. Mira, para empezar, si es terapia de pareja, ya no puedo decir que es psicoanálisis. Freud Ok, dijo, no puede haber un tercero. O ajá. sea, ya es otra cosa, ¿no? No te podría decir qué porque yo no manejo eso. Yo no manejo terapia de pareja. O hablemoslo ahora sí en singular, o sea, uno y uno. O sea, ¿en qué En, en, momento? en singular, ok. Si yo estoy viendo a un paciente, digamos, y Ujú. trae a sesión, oye, es que tengo problemas con mi pareja, que esto, que lo otro, yo tengo que identificar qué es el síntoma. Ok. Ahora, como es psicológico, esto no es como que me salió un moretón, Ujú. no es como que se me rompió un hueso del síntoma.
Entonces, primero tengo que analizar, o más bien, tengo que hacer que la persona analice cuál es el síntoma, o sea, qué es eso que le está haciendo daño, que normalmente primero va a culpar a la otra persona. Pero en cada relación hay dos personas, o sea, mínimo hay dos, para que esa relación sean dos personas y los dos son igual de culpables. Tanto el que pega como el que se dejó pegar, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Buscar que él vea cuál es su responsabilidad subjetiva. Y con esto no quiere decir todo es mi culpa o todo es la culpa del otro. No, o sea, es una relación de dos, los dos participaron. Tú de que eres responsable, hasta donde logras ver. La cura sería cuando ya logra ver, ya cuando logra hacerse cargo de esa responsabilidad. No significa que va a generar cambios, a lo mejor no genera ningún cambio en su relación, pero ya sabe que él lo está provocando o que ella lo está provocando. Y ya está en ella o él decidir, hago los cambios pertinentes o no los hago, o dejo a la pareja o qué hago, ¿no? O sea, la cura en psicoanálisis no está en ver un efecto, el efecto se da por añadidura, está en hacer consciente lo inconsciente y por ende, cuando yo ya me doy cuenta, yo ya puedo empezar a hacer cambios, pero es si yo quiero, no es necesario que sean cambios para que sea cura, psicoanalíticamente hablando. Ok, ok. O sea, un ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo, me dice si está bien o si está completamente mal, pero en cosas colectivas, por ejemplo, con el lenguaje, pues haz de cuenta que fueron al inconsciente, perdón, y dentro del inconsciente un grupo de gente dijo, no, pues es que me molestaba que yo no estaba, no estaba tomando en cuenta en el lenguaje, por decirlo, todos. Y luego ya llevaron al consciente y dijeron, prefiero que se diga todes, o al menos es algo que me da. Y lo llevan al consciente y ya una vez al consciente ya buscan, como dices tú, ya buscan pues un cambio, ya no solo se queda en el, qué chido, ya sé de dónde viene, entonces ahora ya actúo, ¿no? Ay, ese ejemplo de todos, todes, etcétera, etcétera, es bien complicado porque el lenguaje, eso ya tenemos que pasarnos a Lacan y a Saussure. El lenguaje es el que te va a definir y te defines a través del otro. O sea, yo no me puedo definir a mí mismo, o sea, yo puedo decir soy feliz, ¿en base a qué? ¿Más feliz que quién? ¿En comparación de qué? O sea, ¿cómo puedo decir que soy feliz si no conozco si no tengo un punto de comparación, ¿no? O sea, entonces eso de todos y todes, yo no estoy muy de acuerdo en eso del todes, no porque esté mal, sino porque no es orgánico. O sea, hay una imposición del lenguaje. Estoy de acuerdo en el que se busque una manera, y creo que es buena la manera que se está buscando, pero por ejemplo, o sea, si yo doy el ejemplo de Chido, cómo salió? Nadie lo obligó, y de repente es parte del lenguaje. Sí hay una intención interesante ahí que se puede analizar de ya hice consciente que no estoy tomando en cuenta toda la población, entonces tengo que buscar otra manera, ¿no? Todo es otra manera. Ok, si la sociedad lo acepta, se va a dar. Si no lo acepta, no se va a dar. O sea, no sé si caches más o menos la idea. Pero ya meternos a cuestión de lenguaje, de cómo funciona todo esto, ya es meternos en otros que es Lacan, como nos estaba enseñando Fabricio el libro, Oye, y es otro mundo bien diferente. pero si dices que otras palabras se dan de manera orgánicas o orgánicamente, esa orgánicamente no será inconscientemente también, que Sí, solo sale claro. porque salió. Sí, es Y, como el famoso Eureka. y si lo vemos de ese lado, pues es una palabra orgánica, pero inconsciente contra una palabra que ya pasó por un proceso, ¿no? Ujú. Sí, Ahora, ahí sí no te puedo dar respuestas porque yo tengo las mismas dudas, o sea, no, es cosa, está bien denso. es reciente eso, o sea, es un debate que se está viviendo, está Sí, interesante. sí, sí. Bueno, a la otra pregunta que iba es ahorita mencionabas también, Jesús, referente a la barrera o al compromiso que se tiene como paciente. O sea, tú como psicólogo, psicoanalista, vas a decir, ok, la próxima sesión es la próxima semana, a las 7 de la noche. Ujú. Pero, como lo mencionaste, ¿cómo va a ser posible que el paciente ya sabe que la continuación de su Tratamiento. tratamiento es a la siguiente semana
el lunes a las 7 de la noche, luego la que sigue, pero yo como paciente puedo decirte, oye, ¿sabes qué? En 3 semanas voy a salir, no voy a poder asistir. Ok, perfecto. Pero tú como paciente, lo digo por experiencia, o sea, yo como paciente pongo este ejemplo. La terapia me la podía poner la persona con la que iba y le decía, ok, ¿sabes qué? Yo puedo a las 7 de la noche. Es que ya no. Bueno, es que dame otra opción, ¿no? Dame otro día, ¿no? Es que puedo a las 4 o a las 5, ¿no? Es que sabes que esa hora no puedo porque estoy trabajando, esto y esto y esto. Ya me decía, ¿sabes qué? Tal día, a tal hora, ¿puedes? Ok, perfecto, voy a hacer lo posible por llegar. Iba a llegar la fecha de la sesión, discúlpame, no puedo. Y yo decía, no, espérame, o sea, moví todo ¿Por ti? toda mi agenda porque necesitaba y quiero seguir este tratamiento, etcétera, 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 por ti, y me lo estás cancelando. Bueno, dame la fecha para la continuación. Yo me comunico contigo. Hay un término que todavía no hemos visto aquí, Ujú. pero bueno, ya saben más o menos lo que es la transferencia, que es la Sí. relación entre el Ujú. paciente y el analista. Hay Ujú. otro término que es muy interesante, que se llama contratransferencia. Ok. ¿Qué es esto? Así como se genera un vínculo paciente-analista, Ajá. también se genera un vínculo analista-paciente. Ajá. Entonces es bien importante, o sea, las mismas resistencias que le puede tener el paciente, las puede tener el analista. Ok. Es extraño, pero Sí, sí, donde hay sí. afecto es doble vía, Ajá, es sí, doble sí, sí, vía. pero como tú lo dices, o sea, tú como persona profesional dices, ok, yo te estoy dando tu horario para que vengas y aquí nos veamos, Ujú, ¿sí? Pero si yo como paciente no cumplo con la obligación de continuar con mi tratamiento o con mi asistencia para que me estés ayudando de los problemas personales o problemas internos que tengo y me lo cancelas así de que, estás siempre no, oye, pero dime cuándo, próxima fecha, me comunico contigo. Y pasan meses y no se comunica. y no se comunica y luego te topas a la persona y, me comunico contigo la próxima semana para ahora sí reiniciar. Ah, pues sabes que muchísimas gracias. Eso se me hace un poquito poco profesional y un poquito por hacerle el favor. Ajá. Pero, por ejemplo, yo si fuera el analista de ese terapeuta, yo le preguntaría, ¿qué pasó? Ujú. ¿Por qué? Porque es la resistencia de esa persona. Desgraciadamente te está llevando de encuentro a ti, Ujú. pero estamos hablando que él tiene las mismas resistencias. ¿Por qué Pero no te ahorita, quiere ver? ¿Qué le estás pero despertando? exactamente, ahorita que dices, a ese encuentro, tú como psicólogo o como psicoanalista, tú puedes decidir, este paciente no es para mí Sí, y pero decir, te lo tengo que comunicar. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Yo ya no te puedo ver. Cuestiones personales. Si no quieres ser específico, por cuestiones personales, ¿no? ajá, Y sí, si quieres explicar, oye, es que fíjate que esto, lo otro, bla, 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 ya no puedo seguir el tratamiento contigo, te paso el contacto de este colega o... De ok, hecho, algo que nos piden mucho en la carrera es date cuenta con qué personas no puedes trabajar. O sea, con ok, qué tipo de personas no puedes trabajar. ok, Porque así como tú despiertas algo en ellos, ellos despiertan algo en ti. Date cuenta con quiénes no, para que no, o sea, no seas poco profesional. Mejor cuando te des cuenta que esto no va a funcionar, o sea, que ya no puedes ser profesional tú, decirle, oye, te puedo remitir con un colega, es muy bueno, te lo recomiendo muchísimo. Yo desgraciadamente ya no puedo seguir con el tratamiento contigo. ujú, Este, ponte de acuerdo con él, ¿no? O sea, eso sería lo más ético. Yo no ok. sabría, o sea, tampoco lo quiero justificar, pero yo no sé si esa persona a lo mejor pasó algo en su vida, no sé, o sea, que se haya muerto un familiar y por eso te tuvo que cancelar a la mera hora, que son cosas, situaciones que pueden pasar, No, 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 pero, no, o sea, ya es no. buscarle cosas a las cosas, ¿sabes? Sí, sí, y más que nada, como dices, el estarle buscando cosas a las cosas, no tengo yo que buscarle, porque solas fueron saliendo esas cosas. Y tú Ujú. dices, ¿sabes qué? Me di cuenta que no era la persona indicada para llevar yo este tratamiento de terapia, entonces, pues gracias, ¿no? Lo entendí. Pero sí, sí hemos dicho Yair y yo, hay muchos que no son profesionales Ujú.
pueden manejar la teoría perfectamente, no digo que no, o sea, a lo mejor intelectualmente pueden ser excelentes, pero hay mucha gente que no es profesional y tenemos que Mucha. aceptar y decir, oye, es que yo no te puedo ver, o sabes que mis horarios ya no me lo permiten, o sabes, o sea, ser honesto, o sea, también no se trata de hacerle perder el tiempo, o sea, a lo mejor tú en este mes y medio ya pudiste haber encontrado otro, ¿no? Y Ujú, estuviste esperando la llamada. exactamente. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Jesús, antes Pero de la que, lectura. sí, antes de que sigamos con las dificultades que planteaba Freud en la lectura de la aceptación del psicoanálisis, ¿nos podrías dar así rápido tu definición de neurótico? Que antes sí medio lo buscamos por Google y medio llegamos a la conclusión, pero queríamos un poquito tu opinión ahí, tu comentario. Es que mira, Freud va a poner dos tipos de personas sobre la balanza. Uno es el neurótico y otro es el psicótico. Psicótico. El neurótico es todo lo que puede curar el psicoanálisis. El psicótico, para Freud, no. Otros psicoanalistas te van a decir que sí, te lo justifican y te dicen cómo, pero puramente Freud, en la psicosis no. Entonces, ¿qué es lo que hace que un psicótico sea psicótico? Que ya no puede distinguir lo real de una alucinación. El O psicótico. sea, el psicótico no tiene imaginación, tiene alucinación. Si el psicótico no te va a decir, me imagino que alguien me está persiguiendo. Te va a asegurar, alguien me está persiguiendo. No puede distinguir eso que está en su mente, por llamarlo de alguna manera, de lo que es real. Tú puedes ir caminando por la calle y decir, ay, como que siento como que alguien me está viendo, no sé. Y ya volteas, no, no es nada, me lo imaginé. Y Eso es ya, neurótico. sigues tu vida. Eso sería un neurótico. Se puede poner en duda su propia realidad. El psicótico no se puede poner en duda su realidad porque no hay imaginación, es real todo. Ahí entraría un esquizofrénico. Sí, De acuerdo, completamente. de acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, no todos o sea, no, hay muchos psicóticos que no es diagnosticado como psicótico porque ya es como que un rasgo muy pequeñito. Ok. Entonces es más esta parte que no haya una duda interna, o sea, que no haya pues esta cabida a decir, oye, ¿y qué onda con mi realidad? No sé, ¿quiénes podemos ver que son psicóticos? Las personas que siempre tienen la verdad. O sea, las personas que siempre te están diciendo, es que fíjate que me pasó esto, y te puedes quedar así como que espérate, o sea, eso es como que hay rasgos muy pequeños que son totalmente funcionales y no tienen Está que estar bien. medicados ni nada, o sea, no es para tanto. Están dentro Hay, de lo que vendría siendo la normalidad. La mm, normalidad. normalidad, por llamarlo de alguna manera. Igual Bien, un bien. borderline. Este, ya un neurótico sí se puede poner en dudas, oye, lo que estoy haciendo está bien. Oye, es que me pasó esto y esto y esto, pero no sé qué onda, o sea, puede ponerse en duda. Por eso es que todos somos neuróticos, o al menos en su mayoría. El psicótico no puede diferenciar entre una imaginación y algo real, que sería la alucinación. Y la alucinación no solamente es visual, puede ser auditiva, puede ser sensitiva, puede ser en, Pero por entonces un cualquiera de los sentidos. borderline sí es neurótico. No, un No, borderline no. está a la mitad. Ok, ok. Un borderline, eso es lo difícil de diagnosticar un borderline y de tener un borderline, porque un borderline a veces va a actuar como psicótico, pero a veces como neurótico. O sea, está en esa mitad. Ok, ok, Y ok. una Freud pregunta, dice que... Sí, sí, eh, Orlando. eh, ¿un psicótico puede, o sea, como ver cosas de repente, pero no, que no le diga, no sé, mata a alguien, como tengo entendido que es la esquizofrenia Sí. y como, y como que de repente ve cosas que las toma como reales, pero que otras Sí, personas no ven, eso quedaría como dentro de la psicopatía eso quedaría como dentro de un psicótico. y no sería esquizofrenia porque, o sí sería esquizofrenia. Llamémoslo esquizofrenia ya cuando ya es trastorno. Yo estoy hablando de que un psicótico puede no ser un trastorno. Ok. Es Ya, decir, por ejemplo, si ¿conocen a John Nash? No. Es un economo. John Nash era un economo. Buenísimo John Sí, Nash. Tiene una Creo que era la película. teoría de juegos, algo así. Sí, sí, la teoría tiene de una juegos. película. No, él era Sí. psicótico. Él era esquizofrénico. Él, si vieron la película, yo no conozco la teoría Yo de estoy él, pero fan. conozco la película.
él creía que la CIA lo estaba persiguiendo y que esto y que lo otro, y él lo veía y iba a dejar un código que tenía que descifrar cada cierto tiempo a un buzoncito y hacer una Sí, serie de pasos y esto y lo otro. Lo empezaron a medicar porque era esquizofrénico y se dio cuenta después de un cierto tiempo que el medicamento pues, lo aletargaba, hacía que su coeficiente intelectual bajara y él decidió vivir siendo psicótico. O sea, no me voy a tomar los medicamentos y tengo entendido que incluso cuando él daba clases, o sea, pero él ya sabiendo toda su condición, y él daba clases y de repente alguien levantaba la mano y preguntaba y él le preguntaba a otra persona, ¿esa persona, todos la ven? Sí hizo una pregunta, o sea, donde él sabía que no podía distinguir lo real de lo que no. Sí, sí, sí es real. Ah, bueno, te contesto. Ah, bueno, o sea, bueno, él es el ejemplo de un psicótico completamente funcional, ¿verdad? O sea, al boom. Hay pequeños psicóticos. Esto ya pensando ya no en Freud, sino en otros teóricos más adelantados. Para Freud ya sería un esquizofrénico un psicótico, pero no nada más un esquizofrénico, o sea, puedes tener otro trastorno y ser psicótico. Pero el psicótico es el que básicamente no puede distinguir su imaginación de lo real. Puede tener alucinaciones, normalmente los va a tener, sí, pero no todo el que tenga alucinación también significa que es psicótico. Ok. O Tú sea, ahí puedes ya nos queda un poco inducirte, más por ejemplo, claro. tú puedes inducirte en una alucinación, pero sabes que es una alucinación. Eso es un neurótico. Si no puedes distinguir que es una alucinación, ahí sí sería momento de pensar, oye, ¿qué onda? Esto ya no está dentro de la neurosis, podría ser dentro de la psicosis o un borderline, o puede ser un brote. Una ¿Un pregunta. brote? ¿Qué es Eh, exactamente? ¿Es nada más como un momento de? Sí, como un momento de... ¿Se puede llevar a una persona a que tenga alucinaciones por ansiedad o situaciones extremas? O Sí, 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 completamente. O sea, por ejemplo, mm, es que la ansiedad es precisamente cuando te estás haciendo muchas vueltas en tu cabeza de un peligro, ¿no? O sea, tienes un peligro y a veces el peligro ni siquiera es para tanto. O sea, ya una vez que lo procesas después dices, ah, espérate, o sea, no era para tanto el peligro. Pero si estás dando vueltas, puedes ver el peligro como si fuera real. De hecho, ese es el punto, ¿no? Que prácticamente tú lo estás sintiendo, te estás preparando y tú puedes llegar a alucinar lo que sí está ahí. De hecho, Pero ya, eso ya, eso es meternos mucho a más profundo. clínica, o sea, Pero y ya de es de hecho creo cada que por ahí caso. va un poco lo que decía Freud o sea, la pregunta que me sale de lo que decíamos antes de que cómo puedes tener cierta veracidad del psicoanálisis si es mediante la palabra entre dos personas y por ende un tercero no lo puede ver. Freud sí plantea que pues, mediante el conocimiento de uno mismo, ¿no? En el texto dice que la manera más infalible de detectar que esto puede funcionar es, sabemos que hay actitudes anímicas en la mayoría de las personas. Entonces, tú observándote a ti mismo y con relación a estos estados de ánimo, puedes empezar a ver la validez que tiene el psicoanálisis, ¿no? Ahí es como se defendía él un poco en la conferencia de, no se los puede enseñar, pero ustedes pueden verse. Ujú. Ahí ¿Alguien más Y había defendía dicho él. que sí? una pregunta, o sea, todo no sé, método, ¿cómo le llamas? El psicoanálisis, o sea, Freud primero fue nada más de pura observación a sí mismo y así lo empezó y ya después empezó a analizar a un otro que se abrió con él. Algo así, algo así. O sea, sería contar la historia del método psicoanalítico. Se las puedo contar a resumidas cuentas si quieren. Cómo se dio, si gustan, o lo podemos leer para la próxima, como ustedes decían. Sí, como Podemos digan, yo leerlo. súper interesada, pero como digan. Se las cuento. Va a ser a va, muy va, va. resumidas cuentas. Pero, ay, la moví la laptop sin querer. Pero básicamente, Freud se quería casar. Necesitaba dinero. Había un sesgo de personas que ningún médico quería curar porque estaban fingiendo los síntomas, eran histéricas. Nadie las quiere y son personas adineradas, pueden pagar. Pues me meto a ver cómo las curo.
porque yo necesito el dinero. Así es como entró Freud. Digo, entre sus estudios y más cosas, pero nació de una necesidad económica, la verdad. Pero claro, vio ahí un nicho porque venía de estudiar neurociencias, ¿no? Las neuronas y las conexiones entre ellas. Exactamente, o sea, claro, o sea, tampoco se metió así nada más a lo bruto, ¿verdad? Pero, o sea, fue porque vio el nicho de, oye, yo sé esto más o menos, soy neurólogo, y aquí sabemos que tiene que ver algo con la cabeza, pero no sabemos qué, y nadie las quiere atender, pues yo las atiendo, a ver cómo le hago. Empiezan a hacer el método que es por medio de la hipnosis, y el primer método fue, voy a quitarte el síntoma, nada más, voy a atacar tu síntoma. El problema es que cuando atacas los síntomas, resurgen en otro lado. Y en otro lado, y en otro lado, y se iban atacando el síntoma, hasta que encontraban el momento inicial y ahí era donde se curaba. Freud, no sé si no era hábil para hipnotizar o si se dio cuenta que no todas las personas son fáciles de hipnotizar, porque tampoco es tan fácil hipnotizar, o sea, entrar a un estado hipnoide. Se tiene que estar la persona dispuesta, bla, bla, bla. O sea, entonces él empezó a decir, bueno, necesito otro método que sea más práctico, que funcione más global. Y entonces empezó con la asociación libre de ideas, que es, tú solo habla, no lo pienses, solo habla. Conforme vas hablando, te vas haciendo ciertas preguntas pertinentes y es como nace el método psicoanalítico, que es básicamente en esos que estás hablando, va a haber un fallo, va a haber un lapsus, va a haber un acto, algo, que ahí es donde se hace la señalación, y ahí es donde, espérate, vamos a preguntarte sobre esto, sobre el otro, y es donde se empieza a hacer, siempre con la premisa de ser consciente de lo inconsciente, ¿no? No es vamos a hablar del fútbol y a ver si te equivocas, o sea, hablar sobre cuándo es la primera vez que te pasó eso, y qué recuerdas alguna vez anterior, y ahí donde vas hablando, es intentar llegar hasta lo inconsciente. Entonces, más o menos es así como entró Freud a todo esto. Así es Creo como que se creó Ángel el quiere método. decir algo. Sí hubo unas cartas, se dice, o sea, Freud no es que no se analizó, se basó en el método, en algo que él ya conocía. Él, si ven la correspondencia que tuvo con Fliess, se llama, otro, otro médico de la época, se dice que ahí tuvo un análisis. Ahora, toda la teoría que Freud tenía la empezó a comprobar con él mismo. ¿A qué me refiero? Hizo un autoanálisis de alguna manera. El autoanálisis no es algo muy recomendado de hacer porque ¿y quién te dice que tus interpretaciones son correctas? ¿Cómo las puedes verificar? No se puede, por eso es necesario un tercero hasta cierto punto, o sea, el analista, pero pues al no haber otros analistas, pues eso tuvo que ser suficiente para Freud y más en poner en práctica el método. No podría decir, o sea, al menos yo por eso pongo en duda el método freudiano, la teoría freudiana, no diciendo con que esté mal, pero oye, si tú me estás diciendo que tengo que hacerme preguntas y dudas, yo en lo que leo yo también pregunto a ver por qué Freud estás diciendo esto, o sea, también hay que reconocer qué cosas no son tan lógicas y empezar de ahí a formular ahora sí dar el avance, porque o sea, si les digo Freud está 100% en lo correcto, no, no es cierto. Y creo que la historia lo ha comprobado muchísimo, que Freud también se equivocó bastante, pero pues tampoco él tenía con quién hacer ese análisis. Lo importante es aquí, o sea, la idea, ese método, ese inconsciente que hasta la fecha no existía, o sea, que o sea, toda esta cuestión es lo más importante, más que si sus interpretaciones son correctas o no. Alguien puso ahí algo de Platón, no sé qué onda. Que Sí, dices porque Jorge. Sócrates era psicótico, ¿no? Porque siempre escuchaba la vocecita esta El que le Daimonium. el daimonium. Fíjate que cuando estaba en clase con Mateus, yo pensé eso, pero mejor me quedé callado. Digo, tampoco es algo que se pueda comprobar, ¿no? Capaz que sí, capaz que no, pero, Sí, pero sí, no, dale. pero está bueno. Desde ahí viene, desde ahí viene. Adrián, ¿puedes repetirlo? La cita que dijiste ahorita, sí. ¿Cuál? Es que hice varias. No sé desde qué momento entraste o a qué momento te refieres.
la última, la que acabas de decir, justo la que acabas de decir. Eh, Para la relación entre dos, no debe de haber. A la que no debe haber un tercero. Ay, que no puede haber un Sí. tercero. ¿Me puedes decir la Dice, cita? dice Sigmund Freud, ¿no? Ya que la Ujú. conversación se basa en el lazo íntimo creado entre paciente y médico y no soportaría a un tercer oyente, ya que el paciente habla de sus estados anímicos más íntimos, aquellos que oculta a todos los demás para mantener relaciones sociales firmes. Ya, el hecho de que no soporte un tercero porque a veces habla de cosas que no se dirían ni a sí mismo. Bueno, eso es lo que yo entendí de esa parte. No está en la cita, está medio cita y medio mi aporte, pero así era más o menos. Yep, gracias. Sí, porque dice que al haber una tercera persona, esta conversación se vería sesgada y por ende no conseguiría los resultados deseados, es lo que decía. ¿Cómo? Eso es lo importante. Al haber una tercera persona, esta conversación se vería sesgada y por ende no conseguiría los resultados deseados. Que es lo que decía un poco Jesús, ¿no? Los histéricos que pues, inventaban a veces los síntomas y tal, entonces se fue más hacia la asociación de ideas y tú habla. No. Pero no es en sí, esto en sí no es cita, esto según yo es más mi aporte. Sí dijo algo de eso, pero no recuerdo en qué parte. Déjame Sí, checar. yo también traigo esa, pero no me acuerdo dónde. Sí, no, en sí no tengo citada esa parte, nada más bajé la idea a mis apuntes. Siempre en conflicto con muchos pensamientos recurrentes. Pero bueno, esa sería como que de las primeras objeciones que él encontraba. Hacia, No, pero bueno, es que también, no, es que, o sea, es que no, es más que eso lo que te está diciendo Freud con el tercer oyente, o sea, no te está diciendo que no hay, o sea, te está diciendo que no hay alguien que no escucha, pero que hay alguien, pues, o sea, en una relación de dos, hay un tercero que no escucha, pero medía los resultados a lo que quieres llegar, pues eso es lo que te está diciendo Freud, lejos de un psicoanálisis, pseudo psicoanálisis que pretendemos realizar. O sea, yo- Freud te está diciendo que en una relación, cuando están hablando dos personas, hay un tercero en esa relación que no oye, pero medía los resultados a conseguir. Eso es lenguaje. O sea, Freud te está diciendo cómo funciona el lenguaje o cómo funciona la interacción del lenguaje entre dos personas. Entre dos personas va a haber un tercero que medía ese lenguaje, o podría ser el lenguaje en sí. O yo sea, no eso lo es lo vi tan curioso. profundo este primer, porque en sí es la introducción del psicoanálisis y creo que ya esa lectura que está sacando sí es bastante más profunda en cuanto al tercero que mencionas. Yo lo que entendí era que esa relación que se da entre, entre terapeuta y paciente no puede ser vista por otro. De hecho, él lo dice, me encantaría enseñarles el método, pero, o sea, bueno, no dice me encantaría, pero les dice, no les puedo enseñar el método y ustedes no lo pueden ver porque no pueden estar en una consulta de psicoanálisis. No funcionaría, estaría sesgada por varios aspectos, o sea, la persona no se abriría como se tiene que abrir. Yo eso es lo que entendí de este texto, porque en sí la lectura que dices creo que es bastante más profunda. Sí, de hecho fue una de las críticas que hice el sábado y me puse ahí un texto de Freud donde yo me baso para hacerlo, donde yo me baso para hacer la visión que tengo ahí de Freud. Pero es muy interesante, o sea, lo Freud te quiere decir, Freud quería escribir al modo filosófico, o sea, es muy mal filósofo. Fue lo que dije el sábado y esto es lo que quiere, lo que según yo quiere decir Freud. O sea, porque como lo han comentado, no me acuerdo quién lo comentó ahorita, o sea, creo que Jesús, es lo que pones y también lo que no pones, pues. O sea, ¿por qué quiso poner un tercer oyente? ¿Cuál es la necesidad de un tercer oyente? O sea, ¿cuál es la necesidad que vio Freud de poner en repetidas ocasiones? Porque no nada más es en las conferencias, en las 5 conferencias de Estados Unidos. O sea, en varias partes de su obra viene referenciado ese tercer oyente, o sea, ese tercer oyente, y hasta ahorita me brincó, oye, ¿por qué Freud tiene tanta necesidad en ese tercer oyente que supuestamente no escucha, no habla, no interfiere, pero que sí medía? O sea, Yo tendría que leer más a Freud para ver los contextos en los que habla del tercer oyente, como lo comentas. Yo en este lo entendí de esta manera, pero desde luego está muy interesante lo que estás poniendo en la mesa. O sea, sí creo que tengo que leer más para entender más. No sé qué opine Jesús, que si ya se ha leído más las obras o Yair, Es pero que yo tendría de que lo que leer estamos más. hablando ahí, o sea,
de lo que estaba hablando Ángel es un concepto, bueno, si no me equivoco, me corriges Ángel, es un concepto lacaniano que es el otro. O sea, en una relación de dos nunca son dos, son tres o cuatro. ¿Cómo es eso? Porque yo tengo la idea ¿Cómo le de gusta un esto? otro, que es a lo que les decía, yo no me puedo definir a través de mí, necesito compararme con otro. Entonces yo le digo al analista, oye, no, es que fíjate que me siento bien triste, que es que últimamente me he ido bien mal la comparación de qué. Hay un otro siempre. Siempre estoy haciendo una referencia a un otro, que ese otro está introyectado. O sea, ese otro Sí, es mío. y es No más sé o si- menos de donde supongo que sacó Lacan sus apuntes, ¿no? El término, y pues ya lacaniano ya está muy, sí, ya está muy desarrollado, pero es interesante ver cómo Freud en su obra va metiendo esos pequeños, esos malos pincelazos, como dices tú, o sea, hay varias partes donde, o sea, a mi modo de interpretar, tú ya lo has visto un poquito más, o sea, son pequeñas frases que repite mucho o sea, y ya me entra la curiosidad como tipo Nietzsche de buscar, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué pone el tercer oyente? O sea, hay que ser sospechosos de lo que el autor quiere decir, cómo lo pone, por qué lo pone así. O sea, eso me causa curiosidad porque, o sea, ya había visto el tercer oyente, pero no hice conexión hasta ahorita que lo mencionó Adrián. Y, o sea, tiene razón con el concepto post-freudiano que es Lacan, que te dice que hay una tercera persona, un otro, que medía, que ese otro es el lenguaje, también dice Lacan. Exactamente. Pero es interesante verlo en Freud, pues, o sea, más lejos de lo clínico y lo histérico, esto es lo que está interesante, o sea, entre la relación de entre dos personas siempre hay otro que nos medía. Si estamos hablando Jesús, Flores y yo, va a haber otro que va a mediar mi relación con él y otro que él se va a imaginar su relación conmigo, o sea, me hice más bola. No, La, pero la- sí, sí, o sea, la relación en con un psicoanalista paciente, quiero que sepan, o sea, lo que se ve en terapia no es lo que uno le dice al otro, o no es lo que el otro está pasando afuera. Lo que se analiza es lo que está pasando entre ellos dos. Lo que está pasando entre ellos dos, que podría ser ese otro, ese tercero sin estar. O sea, siempre hay un algo. El sujeto que va a terapia no es la persona, es lo que hay en esa mitad. ok, me lo voy a apuntar Es así el para pues, sí tercero. hacer Muy lacaniano. énfasis a estos términos durante la lectura de la obra de este hombre. Que ahí me dispara mucho un pensamiento acerca de lo que acaban de comentar, porque si hablando ya en una relación, viendo que hay un otro, inclusive más, como comentaron, yo siento que sí existe algo que se llama introspección o autoanálisis, Ujú. y si es cierto que existe un otro porque hay un punto de referencia para poder comparar, entonces cuando tú te analizas a ti mismo, entonces hay una dualidad. Sí, sí, sí. Eso ya es un término que se puede explicar con Lacan, pero ya creo que es muy avanzado, o sea, porque Lacan dices que no eres tú, solo eres lo que te imaginas que eres tú Ah, sí, y te medías por el exacto, otro. exacto, Hacia exacto. allá Pero va. pues ya son términos, Es para la llegar a idea. esa frasecita son 5 años de clases según los No, psicoanalistas, ¿no? ahorita nada más No, un comentario de que acabo de ver, dije, oye, es que me suena, y digo, mira, ahí está, ¿no? Acabé a ver ellos. Sí, Sí, bueno, pues ahí tenemos 5 años para estudiarlo, no pasa nada. ya está sí, más. para llegar a Lacan eso es lo bueno. Sí, no Allá pasa vamos, nada. allá vamos. Pero Allá vamos. ¿cómo estamos iniciando, arrancando, ¿no? No, y está bueno que pues Ángel ya haya leído más, Jesús también, porque pues vamos agarrando conceptos que a lo mejor, como dice Ángel, ¿no? Pues ahorita me cayó el 20 cuando Adrián lo dijo, pero ya podemos ir metiendo más ojo a más cositas. Hablando un Y poquito de... aparte, siento que, o sea, si entre dos personas hay tantas cosas interactuando, como que entiendo un poco que Freud en esta introducción dice, o sea, ni siquiera te puedo enseñar cómo es el método porque, o sea, soy yo y alguien abriendo todo su mundo a mí con esta confianza, o sea, no,
o sea, es un espacio muy íntimo. Además, aunque lo Y veas, no lo vas a entonces entender. meter un tercero, o sea, si con todo lo que están diciendo es como tantas cosas entre dos personas, digo, ¿para qué Sí. metes un tercero? Va a haber otras interpretaciones, es otro Es que mundo queriendo analizar para un poder caso, abrir ¿no? todo ese mundo sí, sin ocupas. prejuicios, si hay un tercero, te puede juzgar y ya no lo vas a abrir igual. Tengo una pregunta que quizás va a sonar como tonta, no sé, pero, o sea, si no se puede enseñar al final la manera en que se aprendió el sistema como freudiano fue a través de la lectura únicamente. Mira, la respuesta de Freud es una respuesta que detesto de cómo se aprende el psicoanálisis. Yo no estoy de acuerdo con Freud en eso, pero me la sé la respuesta. Para Freud era totalmente necesario que para que tú seas analista, tú aprendas psicoanálisis, tienes que tener un psicoanálisis. Sí, Es sí. o sea, está el paradigma de la clínica hacia la clínica. Para mí esa idea es nefasta, yo no la aguanto, no la soporto. Creo que es ¿cómo se llama? Recomendable ir a la clínica antes de hacer clínica, pero no es absolutamente necesaria. Para mí es más importante este, tu contexto teórico, desde dónde estás leyendo, desde dónde estás interpretando. Para mí el psicoanálisis, o sea, vaya, para Freud el psicoanálisis es ir buscando una pista y dar un pincelazo y como que ir descubriendo cosas. Para mí el psicoanálisis es citar. Yo estoy citando el texto del otro, del paciente, Ok. de la otra persona. Y en ese citar, espérate, pero tú no me habías dicho antes que esto, o sea, ¿cómo es que ahorita me estás diciendo esto? Espérate, caray, ¿cómo? Sí, cierto, yo, o sea, y empezar a hacer esos bucles de citas en el que a lo mejor no necesariamente es contradictorio, a lo mejor no es contradictorio, pero no hay una conexión. Y en esos bucles encontrar ese otro. Mm. Pero para Freud es la clínica es la clínica. Si tú no fuiste a psicoanálisis, no puedes dar psicoanálisis. Puedes dar terapia psicológica, puedes hacer psicología, no puedes hacer psicoanálisis. Tienes que ir a un análisis para aprender cómo es el análisis y después tú hacer análisis. Pero, por ejemplo, te tocó un pésimo psicoanalista. ¿Qué aprendiste de ellos? O sea, hay unos psicoanalistas muy, muy interesantes y curan, yo no sé cómo, pero sí curan, pero se llama la clínica del silencio. Tú puedes ir 3 años con ellos y solo los vas a escuchar decir buenos días o buenas tardes. Y todos los 45 minutos de sesión no te van a decir nada. Nada vas a escuchar. Ajá. Y ellos curan a través de eso. Y tienen un contexto teórico y, o sea, te lo pueden justificar cómo funciona. Y eso es psicoanálisis. Pero si te toca uno de esos y tú necesitas que la persona te diga, o sea, ¿cómo me vas a decir que la clínica sea la clínica? A mí ese contexto que dice Freud de la clínica sea la clínica, creo que fue un error de Freud, pero siendo así, estamos estudiando Freud, esa es la respuesta. Tú no, por más que leas toda la obra freudiana, si no vas a un análisis, no puedes hacer análisis. La clínica hace la clínica. ¿Y será Pero Freud quería porque hacer... estaba... Ah, perdón. No, termina. Ah, ok. Yo le iba... O sea, es que me viene así como, ¿no será que él recomendaba eso? Porque realmente era algo nuevo, entonces se necesitaba y ahorita ya en este tiempo ya hay mucha gente que ya pasó por practicar el psicoanálisis, entonces ya hay formas distintas de enseñarlo, de formarte para poder dar terapia de esa forma. Puede ser, o era el recurso que tenían en ese momento. Si te dice, yo no te lo puedo enseñar porque, aparte, no, ya tenía 12 hijos. No sé cuántos tuvo, no es mentira lo de los 12. Su pero, papá sí tuvo 12. Sí, por eso me acuerdo del 12 por su papá. Que no había tele. Pero, ya se me fue la idea de lo que le estaba... O sea, si él te decía, yo no puedo enseñarte cómo hacerlo, la única forma es que lo vivas. O sea, tiene sentido que diga la clínica es la clínica porque no te lo sé enseñar, tienes que vivirlo, ¿no? Como retiro cristiano, casi casi. Oye, y la otra que a mí me llamaba la atención de la lectura es que decía, o sea, él está hablando a médicos, ¿no? O sea, de cierta forma también entiendo por qué
si los médicos para aprender medicina es como, bueno, yo así los veo en los hospitales, ¿no? O sea, están estudiando un caso y ahí están todos los médicos formándose y muchos ojos viendo el mismo caso y todos apuntando y bla, y entiendo que él le está diciendo, no, no es así como aquí aprendemos, es más, no te puedo meter con mi paciente a aprenderlo, ¿no? Pero encima era lo que, bueno, lo que comentaba antes de que empezáramos a grabar, es como, me pregunto yo qué tanto del área médica Freud tuvo que como desinstalar de su cerebro para poder adentrarse a este otro mundo que funciona bien diferente a como ellos aprendían medicina. Justo por eso siempre les hice el énfasis el lunes pasado de Freud es médico, recuerden eso. O sea, siempre que leamos Freud, recuerden que es médico. Él compara toda la psique con lo que él conoce, que es la medicina. Sí se logró separar un poco, pero no tanto. Después vemos a otros teóricos que no eran médicos y le agregan más cosas y le quitan y le ponen y esto y lo otro. O sea, pero él era un excelente médico. O sea, de hecho se dice que todo lo del psicoanálisis se dio cuando regresó de su viaje a París. Regresa, fue a estudiar la histeria con Charcot, hipnosis y demás, y regresó con estas nuevas ideas de hay un inconsciente, más bien hay una doble conciencia, era como decían, todavía no había el término Pero, inconsciente, hay una doble conciencia y demás, y dicen que Charcot lo echó a perder porque ya dejó más o menos la medicina y se dedicó más a esto otro. ¿Qué onda, Ángel? ¿Ibas a decir algo? bueno, no sé, me trago un poquito. Sí, lo curioso ahí que Freud llegó de Francia con el concepto inconsciente, pero el concepto inconsciente se puede, Leer desde antes. bueno, sí, desde antes incluso, bueno, desde Nietzsche. Nietzsche, bueno, algunos dicen que Nietzsche fue el primer psicólogo. De hecho, por todos los conceptos que tenía Nietzsche dentro de la voluntad de poder, así habló Zaratustra, por ejemplo, se me hace que fue en Así habló Zaratustra que dice, haciendo referencia como en una casa, en esa casa, abajo de los barrotes, en el sótano, muy a oscuro adentro, va a haber algo que si el hombre lo ve, le va a dar un miedo horrible, o no podrá vivir. Algo así dice la Y ya está hablando referencia del inconsciente y lo reprimido, ¿no? en Nietzsche, y ya está hablando del inconsciente. Sí. La verdad es que ahí yo me quedo corto, nunca he leído a Nietzsche. Entonces, pues, te creo. Sí, o sea, mi punto es que, o sea, hay más de un Freud y yo siempre lo digo y ya les enfadé decirlo, o sea, yo miro más el Freud que está tirado en la filosofía, el Freud que quiere hacer o que hizo filosofía, el que intentó, el que intentó darse a entender pero de muy mala manera, o sea, a lo mejor quiso ser muy, muy específico y terminó tirando toda lo grueso la teoría a la basura porque utilizó muchas frases O que se pueden, simplemente, bueno, por lo mismo que se era médico, malinterpretaron no lo supo poner en otros términos. también. Por eso escribió tanto, ¿no? No se convencía ni a sí mismo. No, quiero que sepas que escribió más de lo que... O sea, las obras completas que le di no son las obras completas. No, yo sé, yo sé. Yo sé. Escribió más porque también tiene sus estudios médicos. O sea, sus estudios sobre la cocaína, sobre esto, sobre el otro. O sea, eso es sus obras completas psicoanálisis. Sí. Escribió más. Sí, El en tipo la se la pasaba presentación que les escribiendo. mandé la semana pasada decía, ¿no? De las investigaciones que hizo acerca de la cocaína, precisamente lo que dices, los beneficios anestésicos, que tenía beneficios muy entre comillas. Pero se la ganaron esa investigación, o sea, Sí. fue un fracaso. Esa investigación de la cocaína fue un fracaso porque mientras la desarrollaba él, no me acuerdo qué otro científico de la época la desarrolló y fue más chingona que Freud. De hecho, Freud, Se llevó a un amigo. Era un de amigo hecho, de Freud Freud. es la historia de fracasos tras fracasos tras fracasos y lo peor del caso, que los escribió el güey. Me vale verga. Están Sí, escritos en sus de hecho, libros de, oh, la cagué. en un punto Ups. él dice como que fui súper afortunado en la vida. Nada me fue fácil. O sea, Está fui de chingón, fracaso sí. tras fracaso tras fracaso tras fracaso. Y mírenlo, Y aquí estamos hablando de él. de sus fracasos. Hermoso. Y respecto a su formación como médico, ¿qué crees que, o sea, en qué le ayudó esa formación como médico para hacer el psicoanálisis? Ay, es que
En su autobiografía, él escribe que él no quería estudiar medicina, que él no sabía más qué estudiar, pero que él tenía una, como sed de conocimiento por el ser, pero que leyó la teoría de la evolución de Darwin y fue donde dijo, ah, bueno, pues está chido la medicina, vamos a irnos por allá, como que lo intentó como que ligar junto con otra conferencia que había ido también ahí como que importante. Pero entre la parte del ser y la parte orgánica que le interesó, le dio curiosidad, pues se fue hacia la parte neurológica. Yo creo que lo que le ayudó más eso, o sea, uno fue darse cuenta que no todo es orgánico, o sea, que había una imposibilidad, entonces tengo que buscar otra cosa. Y por otro lado, pues ya sucede conocimiento, sucede, pues ni modo, tengo que conocer más y a pesar de que no hay nada, no hay referente, pues entonces yo lo empiezo a formular. O sea, pero yo creo que fue más eso, o sea, sucede conocimiento, sí le ayudó la medicina para poder poner esto en ciertos términos, en poder comunicarlo, pero también fue un estorbo, como dice Ángel, o sea, no pudo comunicarlo del todo, fue un muy mal filósofo porque él era médico. Entonces, pues no sé muy bien en qué le dio la medicina más que en su curiosidad, o sea, que le abrió ese apetito de querer más, querer saber más. Y tal vez un poco este rollo de ensayo y error que es mucho del método científico, El método ¿no? científico, o sea, Estar. sí, claro, aprenderse el método. De hecho, el psicoanálisis nace de la terapéutica, no de la teórica, no de algo teórico. O sea, de él estar viendo pacientes empieza a ser lo teórico. Y entiendo en la lectura que él está, o sea, entiendo que había como un gap ahí, ¿no? Que nadie podía como que explicar ciertas cosas entre la psiquiatría y no sé qué otra cosa decía. Entonces decía, bueno, ese gap que hay, como que aquí es donde entra el psicoanálisis, ¿no? Sí. Sí, que la medicina quería probarlo todo desde un aspecto fisiológico y no psicológico, ¿no? Y él decía, pues hay que dividir los síntomas, como que todo lo relacionaban directamente con lo fisiológico y era como, oigan, pues hay algo más. Y él proponía, ¿no? Dividir ahí. Es que esa es la diferencia Pero entre la dice, psiquiatría y la psicología, por ejemplo. pero Freud dice, o sea, existe ese gap, no sé qué hay en ese gap, a lo mejor nunca sabemos qué hay en ese gap, pero todo va a terminar siendo fisiológico. Sí. De Sí, alguna algo otra así manera va a terminar decía, siendo ¿no? fisiológico. Yo como lo entiendo es que más bien siempre va a haber una respuesta fisiológica. Yo lo entiendo como que siempre va a ser fisiológico. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué yo lo creo de esa manera. Yo también te digo. Tenemos ciertas sustancias que nos hacen sentir miedo, felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, dopamina te da felicidad, pero yo me preguntaría, ¿qué genera qué? ¿La dopamina genera la felicidad o el hecho de que vayas hacia ese sentimiento de felicidad hace que se segregue la dopamina y Pero a lo mejor logres dopamina sentir? te está generando el concepto que tú crees que es felicidad, ¿no? Ah, claro, claro, o sea, No, completamente. imagínate. Pero es a lo que voy, o sea, de que yo lo veo como que no todo es del cuerpo, sino que hay veces que hay una reacción del cuerpo. Esa es Yo mi creo que visión. No digo que esté bien, ¿verdad? Es mi visión. sí, mi visión es que yo digo que en un punto, como dice Freud, como dice Lacan, todo va a terminar que va a ser fisiológico. Por ejemplo, para la creación de imágenes mentales, bueno, ya lo leí con Freud, ya lo leí con Sartre, o sea, estos dos dicen que un movimiento entre el ojo puede hacer inferencia entre cómo se forma la imagen mental, o sea, la imagen mental tiene conexión directa como cómo se mueve la retina, perdón, en el ojo, o sea, todos los flashazos que le llegan a la rutina, los movimientos involuntarios del ojo o movimientos involuntarios, te ayudan a conformar las imágenes mentales. Sí, o O sea, sea, eso lo podemos ver es, mucho con Paul Ekman, que hace el libro de cómo detectar mentiras, que él se puso a estudiar y que mira, si el ojo se mueve ligeramente hacia este lado es que está imaginando, si se mueve hacia este lado está mintiendo. Y son microexpresiones, ¿no? Pero, pues sí, hay una relación cuerpo-mente, no están es que separadas. no hay una relación cuerpo-mente, o sea, o hay mente o hay cuerpo. Ujú.
Yo lo que entendía aquí era que él creía que el psicoanálisis, su aporte lo hacía haciendo, como que poniendo bases psicológicas entre las perturbaciones, de hecho lo dice corporales y anímicas, o sea, como que era así de, oye, pues no todo es corporal nada más, también tienes un problema anímico, nada más que lo están tratando todo como si fuera uno. Y es lo que proponía, al menos aquí en la lectura, esta primera, es como que separemos esto y empecemos a analizarlo así. Yo me voy para acá y los médicos se van para allá, pero como que sí consideremos todo. Yo es lo que entendí de esa parte, justo de la segunda dificultad que él plantea. Yair, Sí, tú que también eres psicólogo, ¿qué opinas? ¿Por qué no O anda Elisa, te quité la palabra, perdón. no, 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 no. Pues nada, era complementar eso, o sea, que también de lo que entendí de la lectura fue que de cierta forma, o sea, sí están estas dos cosas separadas, pero también como que el psicoanálisis buscaba ver en qué momentos donde estas dos se unen, ¿no? O se relacionan, pero bueno, tal vez no entendí bien esa parte. No, Pero yo sí, también lo que entendí Yair hable. de esta lectura. Creo que Nancy no anda dispuesto Yair porque decía que no iba a poder venir y no ha puesto su cámara. Es que es complicado porque también considero que debemos entender que no hay una relación o no existe una diferenciación física entre lo que es inconsciente, consciente, preconsciente, como dice Freud. O sea, todo es una capirotada, una amalgama, algo. En términos kantianos, sustancia. Es la mente podría decir, si imaginándolos, es una sustancia que involucra todo, o sea, todo, inconsciente, preconsciente. Tú no sabes lo que, o sea, tú sabes lo que tienes en la conciencia, pero jamás en la vida te vas a imaginar el 90% de todo lo que sabes que está en inconsciente. E inconsciente es inconsciente y jamás va a ser consciente. El momento que dejas de ser consciente ya deja de ser un pensamiento inconsciente y el inconsciente tiende a refugiarse al ser descubierto. Por ejemplo, el inconsciente, haz de cuenta una persona desnuda. Lo miras tantito y va a tratar de esconderse. Uy, tengo una pregunta como en eso de que el 90% Era es un ser dicho. inconsciente. ¿Cómo? Es que el 90% es un decir, ¿no? Haciendo referencia a que la mayor cantidad de nuestro contenido psíquico es inconsciente, meramente inconsciente, puramente inconsciente. Jamás vamos a saber de qué hay ahí adentro. Nunca, 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 nunca. Ah, ya, entonces como que no hay como una idea de que te diga como exactamente el porcentaje No, no hay. No. No. No, de hecho, es de las primeras, o sea, en la primera dificultad él lo define así como, o sea, lo que le chocaba a mucha gente en ese entonces, que estaban, como decía antes Jesús, muy cerrados a una forma de pensar, era que, pues él decía, la mayor parte de tus acciones vienen del inconsciente y lo consciente en realidad es la mínima parte. Entonces, mucha gente le chocaba que llegara Freud y te dijera, oye, lo que estás haciendo en realidad no lo estás haciendo porque crees que lo estás haciendo conscientemente, en realidad son impulsos que vienen del fondo, pero sí está difícil clasificarlo en un porcentaje. Ahí Jair habló, dijo, lo único que podría, ahí se fue A ver. pero escribió algo. Dice, hoy vengo en calidad de oyente. Lo único que podría decir es que te estás precipitando, Ángel, tiempo al tiempo. Sí, a lo mejor todavía no podemos hablar de Lacan y entender tanto las ideas que nos estás exponiendo, pero está bueno para en su momento llegar preparados y saber como que dónde hacer ciertos enfoques. Pero sí también creo que no podemos hablar tanto de esas ideas, todavía no. No, es que se No tienen que estamos hablar de en la- esas ideas, pero en mi opinión, porque es justamente cuando tú te topas las ideas que te vas a preguntar, oye, ¿qué chingados hay aquí? ¿Qué hay más? Por ejemplo, en estas 5 conferencias, o sea, no sé, Jair, o sea, ¿qué dije mal? Según Jair. En esas 5 conferencias tampoco o sea, Freud no te mete el complejo de Edipo, porque nadie se preguntó, oye, ¿por qué chingados no metió el complejo de Edipo en esas 5 conferencias? Que es mucho más interesante que hablar de histeria, por ejemplo, o sea, según mi parecer. ¿Por qué? Porque son conceptos, que están muy arraigados dentro de la filosofía y para conocer más autores, pues, o sea, lejos de una histeria. Yo considero que sí es importante hablar de todos los conceptos de una vez, porque los conceptos no se relacionan solos. O sea, el inconsciente no se relaciona al inconsciente. No puedes hablar del inconsciente solamente sin todos los otros aspectos que conforman el inconsciente. No puedes hablar del consciente si no sabes cómo se forma el consciente ni qué involucra el consciente. No te estoy diciendo que yo soy experto ni que todos los conceptos me los sé el chingazo, no, pero
tenemos que saber que hay ciertas relaciones, que conceptos se relacionan con otros conceptos y que son importantes para el propio entendimiento del primer concepto que estamos analizando. Pues. Eso es lo que digo yo, no, o sea, no me estoy precipitando nada, simplemente estoy platicando, o sea, estoy anotando lo que es inconsciente, y poniéndolos a ustedes y decirles, ¿sabes qué? El inconsciente viene de antes de Freud, viene desde Nietzsche, por esta cita que yo leí, y te estoy diciendo que el inconsciente es la parte fundamental de la obra freudiana, que hasta 1 hora y media no lo hemos mencionado. O sea, ¿por qué no lo hemos mencionado? ¿Qué está pasando aquí? No me estoy precipitando nada. O sea, le estoy diciendo, hey, hay algo inconsciente, es meramente inconsciente, le estoy diciendo lo que yo entiendo por inconsciente, que no vamos a poder sacar nada de ese inconsciente, etc, etc, etc. Yo creo que precisamente el espacio es para eso, ¿no? Para hablar de... O sea, no significa que lo tenemos correcto, sino, oye, me surgió esto, este pensamiento, no lo menciona, pero ¿qué onda con esto? ¿Se puede relacionar de esta manera con la lectura? O sea, es para eso, siempre y cuando sabiendo que pues no tenemos toda la verdad. O sea, estamos leyendo todos, ¿no? Lo mismo. Y igual como a Ángel se le salen esas aportaciones, pues de repente a lo mejor Jorge va a decir, oye, yo me acordé de este término que a lo mejor también es freudiano o a lo mejor no, pero cómo me hizo pensar mucho con esto que dijo la lectura, o sea, nada más desde ese Yo punto, estoy ¿no? tomando la temperatura de la charla para ver qué comento y qué no. No, tú tranquilo, no nos vamos a enojar y si Sí, nos porque enojamos pues está fíjate que, mal, que yo sí estamos estoy, mal. yo No estoy hay. a favor del pensamiento de Ángel. La cuestión, yo también tengo un pensamiento que tiende mucho al materialismo, o sea, es decir, la felicidad sin un ser que la pueda percibir no existe. Ujú. Existe siempre que existe el individuo y bajo ciertas condiciones, porque si tiene un problema neurológico, pues quizás ni la felicidad puede percibir. Entonces, en ese sentido digo, bueno, sí estoy también de esa idea de que a lo mejor no profundicemos en los temas, pero si son inquietudes, pues sí, exponerlas. Claro. Sí, exacto, para cuando lleguemos al momento, pues sí, llegar enfocados, como le decía lo del tercer oyente, también me lo apunté aquí para, pues sí, en su momento fijarme más en esos ápices que dices, ¿no? Esas Ajá, y pinceladas. aparte le está haciendo el contrapeso a la parte clínica que maneja Jesús, y eso lo Totalmente. enriquece. O sea, Jesús está Exactamente. aportando bastante, que yo le agradezco, pero el contrapeso de la cuestión es que Ángel ahorita quiere ver a Freud desde un punto de vista filosófico, se me hace también muy, muy interesante que se haga un contrapeso. A mí me encanta eso, o sea, las veces que hemos platicado Ángel y yo termino fascinado Muy porque bueno. yo batallo para leer al Freud filósofo. Yo no lo, o sea, lo puedo leer 3, 4 veces y batallo mucho. Necesito un contrapeso que, espérate, eso no lo había Sí, pensado. Igual yo creo que la parte clínica, que es la que yo conozco un poquito más, sí. le va a aportar a Ángel y a Lisa o sea, para eso son estos espacios, ¿no? Para cada quien desde su postura y va a salir algo, va a salir algo. De hecho, ahorita creo que viene algo interesante, que es el final de la lectura. La Ah, tercera dificultad que comenta Freud, que el psicoanálisis hace dos tesis que chocan mucho con los prejuicios intelectuales que tenía la gente en esos momentos y con los prejuicios estético-morales. Me voy a permitir leer tantito. Dice adelante. que la primera tesis afirma que los procesos anímicos son en sí y por sí mismos inconscientes y los procesos conscientes son tan solo una pequeña parte de la vida anímica total, que es lo que comentaba antes que había leído también. Y yo aquí entiendo que pues a mucha gente le chocaba eso y por eso chocaba con los prejuicios intelectuales, ¿no? Así es como él lo define. Pero la segunda me llama un poco más de que afirme que existen pulsiones sexuales en el sentido estricto y lacto de la palabra, las cuales no se han considerado hasta entonces y son en gran parte causa de las enfermedades nerviosas mentales y además de que estas mismas afectan en gran medida en la creación de culturas de lo artístico y de lo social. Entonces, ¿qué sacan de eso? O sea, que en sí lo que hay aquí ha construido pues la cultura que tenemos actualmente como basada en problemas pues ya de la psique, ¿no? Es muy curioso porque volvemos al tema de por qué no puso Freud el complejo de Edipo en estas conferencias. ¿Por qué? Porque los prejuicios ético-morales vienen con la internalización, algo así, del superior, o sea, todo el conflicto que tenemos en la cultura. En grandes rasgos, ¿no? O sea, ¿por qué no lo puso? Esa es una de las
o sea, curiosidades que me dio, o sea, por qué no lo puso Freud? Y Yo creo que ahí viene por se me un fue la poco idea. lo que alguna vez hemos comentado de su ego, ¿no? Y que sí empieza la charla diciendo así, oigan, les voy a hablar como si fueran tontos, casi, casi, ¿no? Entonces, a lo mejor meter esos conceptos quizás ya era revoltoso en su momento, digo, no sé por qué lo hizo, la verdad, pero creo que a lo mejor puede ir por ese aspecto de que él Algo que sentía que le está hablábamos hablando a tontos. el sábado era que yo le decía que a mí se me hace que va por cuestión de marketing, porque no los quiero asustar. O sea, te digo que no entres, pero como que con ese sabor de entra, ¿sabes? Sí, ya si te pongo Edipo ya te lo Sí, tomas más ¿no? en serio el no entrar, ¿no? A eso en el popular se le conoce como psicología inversa, ¿no? Sí, o sea, Ajá. Digo, no sé si es un término clínico, por eso dije en lo popular, pero sí. Pero sí, después de leer el libro que nos aventamos nosotros del yo, el super ello, entiendo también un poco lo que habla aquí de la cultura y cómo eso es lo que rige al super yo y cómo eso en realidad, pues parte de lo que, del contexto que te rodea y de lo que te dicen que es moral o no. Y por eso ahí choca un poco el psicoanálisis con que en lo que en su momento era estético moral. Fíjate que ahí a mí sí me gustaría que en algún momento se aborde el tema de qué es cultura y qué es natural. El autor que estoy leyendo al respecto, o leí un resumen al respecto, es Fisher, donde abarca estos dos términos, que prácticamente en resumen, más o menos palabras, lo natural es aquello con lo que la estructura genética y biológica nos tiene, y todo lo que construimos con el otro es cultura. Él decía un ejemplo, el fuego ya es cultura. Entonces, Freud en alguna parte, la estructura genética tiene acción, ¿no? Como esa pulsión de quererse reproducir nuestra especie. Entonces ya viene algo que está en los genes de una forma estructural y eso ya no sería cultura. hay un libro muy De hecho, específico de Freud que habla sobre la cultura. No recuerdo el nombre específico, Ajá. pero a lo mejor serviría para saber a qué se refiere Freud con cultura. Sí, 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 ¿De exacto. psicopatologías de la cultura, de vida cotidiana? No. No, esa es capitología de la vida cotidiana. malestar en la cultura. Malestar en la cultura. Sí, sí, ese concepto que tienes, porque es más o menos el que tiene Freud, pero Freud no te define lo que es cultura per se, o sea, no te dice, lo que es cultura. O sea, te Freud define nunca lo que define es. nada, pero Ajá, aparte, pero lo que sí te dice en el libro de la civilización, el malestar en la cultura, es que él estudia el ser desde dos perspectivas, filogenéticamente y ontogenéticamente. Filogenéticamente significa que lo estudia a partir de las relaciones históricas de cómo se desarrolló la especie y el género, la especie genérica, no me acuerdo exactamente el término. Y la ontogenéticamente es desde que nace el individuo hasta que se muere y todas las relaciones que conlleva su medio. Eso lo analiza de esas dos vertientes Freud en el libro de Y Malestar en la coincido Cultura. mucho con la definición de Fisher, no es mi visión, lo que entendí de Fisher. O sea, realmente lo que acabas de decir o anotar coincide bastante. Sí, porque Freud lo menciona como cultura, como civilización, de repente le cambia el nombre, las traducciones también son muy malas al alemán. Y Freud en ese libro, comenta todas esas cuestiones, o sea, de las pulsiones sexuales, de las enfermedades que nos generan debido al extrañamiento que tenemos, que se produce en el complejo de Edipo. O sea, hay un extrañamiento de lo que somos con lo que queremos ser, con lo que el otro nos dice que sea. Y como lo pusimos el sábado, cómo se relaciona el sujeto con su deseo y mediante la mediación de la ley. O sea, eso genera, según Freud, esa relación genera las psicopatologías de la cultura, o sea, muchas que terminan en represiones. Tampoco no hablamos de represión. No, no vamos a hablar de represión, no. Pero de hecho, así al final del texto habla de cómo esta segunda tesis influye en la creación de la cultura, de la manera en la que, o sea, el hombre lo que intentó, o bueno, al menos es lo que yo entendí, es que estas pulsiones sexuales las intentó dirigir hacia otro lado, como que sublimarlas de cierta manera, pero moralmente aceptada. Y así es Sublimar como es la palabra adecuada, ¿eh? Sublimar. Sí. Ok. El arte es, o sea, para Freud el arte es pulsión sexual. Sublimada. Y es lo El que arte dice que la es gente sexualidad. intentó hacer, y así es como se creó la cultura actual en la que estamos, pero que queda como que ese miedo de que,
pues no se domaron, ¿no? Esas pulsiones en realidad simplemente se sublimaron de cierta manera, entonces ahí están, disfrazadas, pero ahí están, y como que queda este miedo de pues, que puedan reemergir en su forma original, ¿no? Y es En un su forma problema arcaica. que está ahí latente. Pero es que la forma arcaica no necesariamente tiene que ser mala, o sea, nos imaginamos, ¿quién dijo Hobbes? O no sé qué fue el otro, ¿verdad? Que fuera de la sociedad seamos malos, discrepo ahí un poquito en eso. Yo creo o sea, lo que te quiere decir Freud básicamente en eso es que la cultura genera nuestras propias represiones, o sea, estamos reprimidos por y mediante la cultura, o sea, sí, y te dice también que uno de los principales factores para que haya cultura, haya civilización, es precisamente la represión de los instintos. Exacto, sí, de hecho yo así también lo Y su entendí, sublimación, que la sociedad en sí está medio dañada por ese hecho de que pues está creada a partir de sublimar nuestras pulsiones. Algo que mencionaste ahorita en la cita de Freud era como que tenía algo del discurso científico. O sea, como que una de las barreras del psicoanálisis era el discurso científico que había en esa época. Ah, sí, que Algo así lo estaban... dijiste, ¿verdad? Entonces, de ahí me quiero agarrar poquito porque hay un término que se llama sujeto de la ciencia. ¿Qué es esto? O sea, el sujeto de la ciencia somos todas las personas que nacimos bajo el discurso de la ciencia. No significa que somos científicos, pero tenemos ese discurso, ya lo tenemos muy interno, ¿no? Ahora, esa internalización de ese discurso, que al fin y al cabo todos son, casi la gran mayoría vamos a ser sujeto de las ciencias, me pondría a pensar en esta parte de la represión que están diciendo. O sea, esta parte de la cultura. O sea, cómo limitamos todos nuestros impulsos, o bueno, no todos, pero la gran mayoría, o los escondemos, los sublimamos, los disfrazamos, los maquillamos, ahí, de una manera diferente, por la cultura que tiene que ver con esta parte de que tenemos un discurso cientificista. O sea, la ciencia es lo correcto, lo que no es ciencia está mal. Y espérate, tampoco podemos ser tan tajantes de todo lo que ciencia es bueno y todo lo que ciencia y no es ciencia es malo. Todo lo que, o sea, si dejo salir mis impulsos tal cual, es malo. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a todo. Espérate, no es cierto que tiene que ser necesariamente malo. O sea, es como cuando de repente decimos, si no es, ay, o sea, como que si no es blanco, el negro es malo. ¿Por qué el negro es malo? O sea, Sí, de hecho, sí, De citando a ahí Freud, vienen las cosas populares que entiende la gente, porque un científico, cuando propone algo, él está esperando a que alguien lo refute. ¿sí? Entonces, lo popular ya le pone los adjetivos, es bueno o malo, pero realmente lo que yo entiendo que trata de hacer la ciencia es, mira, te presento que si tú bajo estas condiciones haces esto, el resultado que vas a tener es esto, entonces es verificable. Y ya el común de las personas le ponen en el popular el adjetivo de es bueno, ¿no? Y aparte, censurable. O sea, cuando te dice, es que la ciencia lo dice, estás censurando, estás callando. Y al estar callando, estás ejerciendo tu poder, ¿no? Está esa pulsión que yo veo. Tenía una discusión acerca de este tema hace un par de días con un compañero, donde en algún momento yo percibí que el fin último de las personas como humanidad es reproducirnos y todo lo demás son historias. Pues ahora sí que nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? Sí, el fin último es reproducirnos en el sentido de que la humanidad es lo que te impulsa a hacer eso. El querer ser eterna, ¿no? La humanidad quiere seguir viviendo. Y lo hace a través de nosotros reproduciéndonos. Eso es muy freudiano, ¿eh? Por el impulso sexual. Eso lo aprendí un poquito a ¿cómo se llama? A Schopenhauer, el viejo gruñón. al viejo gruñón. Sí. Yo abarcando un poco lo que decía ahorita Jesús de la censura y tal, citando ahora sí a Freud y ya para acabar con mis apuntes y no molestarlos más, hay una frase que me gustó que creo que resume un poco lo que comentaban, que es que el hombre tiende a inclinarse por tachar de incorrecto algo que no le gusta y después es fácil hallar argumentos en su contra. Sí.
Sí, yo creo que eso abarca muy bien lo que están diciendo ahorita, ¿no? El hecho de La que moral es estética. esto está mal y además una vez que te digo que está mal, es muy fácil encontrar argumentos para decirte que está mal. Sí, es una censura tremenda, es una censura. Y ya, era la cita que quería decir. Bueno, si ustedes me permiten, a mí, a modo de broma, a mí me parece que Freud era muy conservador, porque en sus terapias no aceptaba tríos. O que es un poco de humor. Sí lo aceptaba, pero era simbólico. Era simbólico. Ok. O sea, es para... Viste la caniana. Sí. Ajá. El cierre de oro. Se me hizo curioso eso que mencionaste ahorita del sujeto de la ciencia. ¿Es sujeto en francés? ¿Sujet? Sujet, sí. Ok, eso está bien curioso porque, bueno, no sé. Yo O sea, no sé francés, entonces a lo mejor... Ajá. Pero sí. Para Lacan, el sujet o el sujeto tenía que ver con el asunto, porque lo decían en inglés, de hecho. Subject. Sujet. Sí, porque también. Okay. Órale. No sé si alguien quiere hacer un aporte más de la lectura o si quieren, pues ya que de aquí cortemos y empecemos con... Pues yo siento que voy a repetir algunas cosas. Un cierre, ¿no? A modo de cohesión, de todas las ideas hay que cohesionarlas para hacer un cierre. Estoy de acuerdo con Elisa, Elisa. Ya, no era eso. Adelante. No era eso, pero eso que propusieron está bien. Yo iba a abrir más la conversación. Yo solo decía que iba a sonar un poco repetitivo, pero como que mi opinión respecto a lo que decía Ángel, así de por qué no metió Edipo en estas conferencias. Yo la verdad empecé a leer esta primera conferencia como si fuera alguien del área médico-biológicas, tal cual, y así como primera vez que nos están hablando del psicoanálisis. Y para mí ya se me hacía viéndolo como que imaginándome, ¿no? En esa perspectiva, así imaginándome a Freud hablando. Ya desde que empieza a decir, oye, no todo lo que hacemos es consciente como pensamos, ¿no? O sea, lo que hacemos es un cachito de todo lo que hay, ¿no? Ya desde ahí es como, oh my God, ¿a dónde nos vas a meter, no? Y luego me voy más allá, me voy a atrever y te voy a decir, ¿qué crees? Mucho de lo que hacemos en conjunto son pulsiones sexuales. Y es como, wow, espérate. Entonces, pues sí me imaginaba así como de, bueno, me imagino que como es una introducción a la gente que no estaba como que a full en esto, pues sí se me hace como muy atrevido y muy intenso llegar así de Edipo. Hay una película de Freud, hablando de eso, donde está dando una conferencia, no sé cuál era, si la primera o la 32ª, pero, o sea, está dando la conferencia y los médicos se levantan y se van, así como que, no, tú estás diciendo puras tonterías, o sea... Como con Nietzsche, ¿no? En sus clases que también se paraban y ¿cómo que Dios ha muerto? Pero ese era el impacto que tenía, o sea, te estoy diciendo que todo lo que haces ni siquiera tú tienes el control. Sí, claro, ahí les movías el piso. Y más a la sociedad de médicos, o sea, yo estudié, o sea, yo soy médico, o sea, no le estás viniendo a decir a cualquiera, o sea, no le estás hablando al niño sin estudios que está en la esquina, o sea, yo de familia, de esto, o sea, poniéndote en ese momento histórico, ¿no? O sea, y me estás diciendo que lo que hago ni siquiera yo tengo el control total de eso. Sí, estoy de acuerdo con él. Bye, Freud, bye. Y ahí estamos entrando en el campo de la libertad o libre albedrío, ¿no? Quiero que sepan que el psicoanálisis es no sé, es un milagro que siga vivo, porque desde que nació es atacado. Desde que nació es criticado y atacado con que no tienes contexto, tu teoría está bien fumada, o sea, desde que nació ha sido atacado y sin embargo sigue vivo y sigue avanzando, y al mismo tiempo que se ataca, al mismo tiempo no se ha podido desprestigiar. Entonces es interesante pensarlo eso. Eso es muy buen resumen de la lectura, yo también creo, porque exactamente era eso. Precisamente, ¿no? O sea, está bien cañón, no se los puedo demostrar y esto me lo van a atacar por estos tres flancos, que es los que plantean, ¿no? De las tres dificultades. Dice, de aquí en adelante, el que venga a la siguiente conferencia, pues ya vamos a entrar en cosas más profundas. Pero creo que está muy bueno eso como resumen de esta primera introducción.
10 de 10, me gustó mucho. Entonces ya deja de grabar para empezar a divagar. ¿Ya se quieren soltar? Hasta luego a quien llegó hasta este punto. Sí, a quien llegó hasta Llegaste este aquí, espérate punto. la próxima porque va pero a ¿qué estar queda? mejor. Sí, o sea, ¿pero qué queda para la siguiente? ¿Perdón? ¿Qué leer para la ¿Qué lectura siguiente? queda para la siguiente? Estábamos por definirlo con Jesús y con Jair todavía para ver si nos seguíamos con esta, que empieza ya con los actos fallidos de psicoanálisis, o si meternos otra introducción que se aventó Jesús por accidente, pero que está muy buena, ¿no? Lo que les comentaba de que parece que leímos textos diferentes. Ah, pues parece que sí. Sí, es La otra que, está muy buena. Entonces estábamos por definir si esa otra introducción o seguirnos por esto. pero antes de eso, algo que le decía a Adrián y es preguntarles, ¿qué les interesa conocer de Freud? Porque, o sea, el material que yo conozco es el clínico. Ujú. El material que Jair conoce, pues también es el que está estudiando, pero no es necesariamente el interés común. Entonces, ¿qué queremos aprender de Freud? Buscar el libro sobre eso y ahora sí discutirlo a capa y espada, ¿no? O sea, y siguiendo un poquito con la idea de Ángel de, oye, pues a lo mejor no soy experto en Freud, pero oye, me interesa malestar en la cultura porque, o sea, ¿qué onda con eso de la cultura? Ah, pues bueno, pues vamos a leerlo, o sea, sabiendo que, o sea, que no es una formación psicológica, sino es un debate, es un compartir ideas. Entonces, ahora sí, aquí, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que no dijo? ¿Qué es lo que esto? Ya teniendo ciertas bases, ¿no? Ya, si encontramos un término que no entendamos en el libro de fulanito que está bien complicado, pues a lo mejor poner en el, En el en Discord. en el Discord, oye, oigan, ¿qué onda con este término? ¿A qué se hace referencia? Ah, pues bueno, y ya lo vamos hablando, ¿no? Pero yo creo que ya tenemos una base A un libro. mal que bien, no sé si más mal que bien, pero mal que bien tenemos una base de qué onda. Pues a lo mejor ya nos podemos atrever a leer algo un poquito más, más profundo, ¿no? Y sobre todo que no se necesita ser psicoanalista para leer a Freud. ¿Qué interpretación le vamos a dar? Eso es lo interesante. Yo creo que A mí sí maestría me de la cultura es... gustaría los métodos y algunos conceptos, porque en algunas lecturas empiezo a ver estructuras y ver, hacer el análisis de los personajes, ¿no? Yo en ese sentido iría a aprender algún método y conceptos para poderlos utilizar en algunas charlas cuando vea una película, lea algún libro, Te voy a decir algo que o dijo Lacan. conceptos que pueda Freud, utilizar. Freud Ah, solo habla de método. ¿cómo? Te voy a decir algo que dijo Lacan. Freud Ajá. siempre habló del método. Uf, O sea, perfecto. no importa qué Pero, libro agarres, está hablando de técnica, del método. Cómo Sí, lo expone, sí, qué punto, sí. qué es bien ok. diferente. Pero Lacan fue muy hegeliano al decirte eso porque no te está diciendo eso Freud, pues es lo curioso de Lacan porque Lacan te está diciendo todo está en Freud cuando no es cierto, güey, no está en Freud, es la interpretación que le está dando el güey. Pero sí, Pero sí, o sea, pero cualquier, es hegeliano eso, pues el decir no, sabes que ahí está, pero cuando realmente no está. pero te tienes que hacer la pregunta adecuada para encontrarlo. Exacto. That's the dialectics. Pues Sí. a mí recomendaciones que me han dado para empezar con Freud ha sido el de la interpretación de los sueños y el malestar de la cultura, como comentan. Creo que esos dos libros, ahí la interpretación, pueden estar muy interesantes para empezar. Jesús, de hecho, fue el que nos había comentado, Juan, a mí me llegó el de malestar de la cultura por parte de él y de Ángel. Y la interpretación de los sueños ya medio me lo aventé. Y también... Está muy bueno, güey. siento Eso que podemos, está- bueno, después de que dejemos de grabar. Digo, si quieren, podemos hacer esa votación por Discord, pero si se les ocurre otro como un tercero y entre esos tres le damos, Sí. creo Y que sí en nos verdad podemos es aventar a un súper, libro. súper importante que anoten todas sus dudas y después ya aquí hablarlas. No estoy diciendo que se los voy a resolver porque sería mentira, pero una vez que las decimos ya entre todos podemos Sacar carnita. sacar Dudas carnita. o comentarios, ¿no? También. Ajá, sí, claro, claro, completamente. Pero ahí antes de cerrar, o para cerrar más bien, ya después hacemos la votación ahí, pero me gustaría cerrar diciéndoles algo que dice Lacan, que es, si tú entendiste, seguramente estás equivocado. O sea, si leemos a Freud queriendo entender todo, no es cierto. O sea, si no te despierta una duda, no lo leíste. Es más sacar las dudas que sacar las afirmaciones. Sí va a haber afirmaciones, pero si estás completamente seguro es que algo pasaste mal y por algo no te generó duda, ¿no? O sea, Tanto la duda como la afirmación va a sacar carnita a las charlas, ¿no? exactamente. Entonces, está buena como cita. Perfecto. Podemos agradecer a todas las personas que hayan llegado hasta el final del video, a
todos los que han estado participando en la charla. Nos vemos el lunes que viene, el lunes 27, a la misma hora, en el mismo lugar. Con la misma gente. Con la misma gente. Cada vez puede que seamos más, como que sí siento que hay mucha gente muy interesada en esto. Me gusta que estamos teniendo estas charlas. Y pues agradecerle a todos que hayan estado aquí y hayan aportado. Gracias. Y...